Comentando la Noticia. Comentando la Noticia es el programa que les llevamos a ustedes asiduamente, porque eso es lo que hacemos, comentar noticias. A la luz de la justicia se llama en realidad el programa. Y ahora vamos a hablar del juego sucio, Y yo en mi infancia y en mi adolescencia pues presencié juegos sucios, porque jugábamos en la calle. Y hay juegos tradicionales. Y yo no voy a hablar de los juegos tradicionales con aquella nostalgia, porque esos tiempos no volverán y se acabó. Y lo mejor que puede uno hacer es olvidarlos, para no sentir ese dolor. Pero jugábamos en la calle, lo que denominábamos fútbol, calles polvorientas que casi no pasaban carros, una piedra aquí y otra piedra aquí, eran las porterías. Y allá a los 50 metros, una piedra aquí y otra piedra aquí. Y jugábamos. Era interesante, porque no había árbitro. Entonces no habían penales, no habían faules. Y cuando la bola pasaba sobre la piedra, un poquito para adentro, un poquito para afuera, entonces había una discusión y por consenso se llegaba, ¿es gol o no es gol? Por consenso. Y analizando mucho el asunto, porque había un valor superior. Entonces no habían pleitos, no se necesitaban árbitros, porque había un valor superior, el seguir jugando. Entonces, irse a las trompadas, entonces no era correcto, porque el objetivo principal era seguir jugando. ¿Correcto? Muy bien. Y habían ciertos juegos, pero habían juegos sucios. Una patada artera era un juego sucio, ¿verdad? No sea chero, no sea mula, y los insultos, pero ahí no pasaba. Y había otro jueguillo. Bueno, y en el fútbol había un juego sucio. Resulta que el que iba perdiendo agarraba la bola y se la llevaba para la casa. O sea, secuestraba la bola. Eso era un juego sucio. Y ahora nuestro presidente de la República jugó sucio con nuestra democracia. Secuestró la bola. Secuestró una ley 8 días y la vetó al final, cuando ya no podía la Asamblea Legislativa hacer nada en contra de ese veto. Eso es jugar sucio. Otro juego sucio era que poníamos 2 ladrillos, le cortábamos un cabo del palo de escoba. Las escobas eran de millo y los palos eran de madera, ahora son de plástico. Cortábamos un pedacito que lo llamamos puro, lo poníamos en dos horizontal sobre 2 ladrillos, que era fácil encontrar ladrillos. Ahora no se encuentra ladrillo por ningún lado, todos de bloc. Y con otro palo de este tamaño, que también le quitábamos a la escoba de la mamá, y se ponía furiosa. Claro, yo escogía una escoba sucia y fea y toda gastada, pero también eso es para barrer el patio. ¿Y qué se me hizo la de barrer el patio, que no es la misma de barrer la casa? Yo pensé que no servía para nada. Bueno, entonces metíamos el palo, levantábamos el puro, lo que llamamos el cabo y en el aire, lo bateábamos y se iba. Lejísimos, decía yo, porque éramos niños, 25, 30 metros. Y entonces jugábamos a quien llegaba a 1000 o a 100. Entonces uno decía, se medían pasos, 25 pasos. Entonces uno decía, sí, hay 25 pasos, apuntado 25 pasos. Y si le parecía que se había excedido aquel que había pedido más de lo que le correspondía, se los mido. Y había que ir midiendo. 1, 2, 3, 4. Y no sea sucio, porque el que iba midiendo era así, no ponía aquí. Sino que aquí, eso es juego sucio, decía. Estás jugando sucio. Ahora nuestro presidente nos jugó sucio a la democracia costarricense. Ahora, y lo más sucio de eso, es que cuando el que iba perdiendo levantaba, le faltaban como 75 para ganar. Entonces levantaba el puro y lo tiraba al techo. Y entonces, ¿cuánto pide? Las que faltan. ¿Cómo que las que faltan? Vaya, mídalas, decía el sinvergüenza, el que jugaba sucio. Y ahora nuestro presidente nos jugó sucio. Bueno, y así las cosas. 5-0 iba ganando uno, y de repente el que quería jugar sucio dice, ya se aburría que lo llevaban 5-0, entonces decía, el que mete un gol gana, entonces metió un gol y ya ganó. Eso es jugar sucio.
Ahora, se ha jugado sucio con nuestra democracia, porque es nuestra y que nos ha costado mucho hacerla. Y yo recuerdo que algunas veces se ha jugado sucio. Aquí se gobernó la Junta, la pomposamente llamada Junta Fundadora de la Segunda República, jugó sucio por año y medio. Gobernó por decreto, o sea, hizo lo que le dio la gana durante año y pico. Después de una sonada, después de una guerra civil, donde trajeron mercenarios, una gavilla de mercenarios que llamaron la Legión Caribe, ¿verdad? Como decir, a derrocar un gobierno legalmente constituido. Ahí jugaron sucio. Por eso es que dice que la democracia costarricense tiene no sé cuántos cientos de años. No. Se rompió el orden constitucional en 1948. Ahora, las leyes en todo país democrático está dividido. Aquí vamos a ver una clase que ya lo oyeron 25,000 veces en estudios sociales y se aburrieron. Pero poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El legislativo, como su nombre lo dice, es el que legisla, y el que legisla es el que hace las leyes. Entonces hace las leyes, se las manda al presidente, el presidente lo estudia, no me gustó la ley, la veto, la devuelvo a la asamblea, hágame los cambios que yo quiero hacerlos. Y la asamblea casi siempre le hace los cambios que él quiere hacerle y se la devuelve. Y ya, en paz y tratando. No hubo un golpe de Estado. Es que la gente cree que un golpe de Estado es cuando se levantan los militares y derrocan al gobierno, o cuando se levanta la masa popular y derroca al gobierno. No, un golpe de Estado, como muy bien lo dominan los franceses, un coup d'état, que me perdona el profesor de inglés de mi nieto, que a propósito debe ser excelente porque mi nieto tiene una pronunciación excelente en francés, pero así digo yo, coup d'état. Entonces, ese es un coup d'état, un golpe de Estado, es cuando un poder de la República le da el golpe al otro poder de la República, como cuando el presidente va y cierra la Asamblea Legislativa y le pone un candado, o le mete el ejército a la Asamblea Legislativa para que no ejerzan. Y este señor lo que hizo fue un golpe de Estado, un coup d'état, mediante una triquiñuela feísima, jugó sucio. ¿Por qué digo yo? Porque las leyes las hace la Asamblea Legislativa, ya explicamos, ¿verdad? Por iniciativa popular, puede ser, o iniciativa de un diputado. Usted se busca un diputado que le presente una ley que a usted le conviene o le parece buena. Vean. Pero entonces, por eso me gustan los diputados de provincia, porque hacen leyes propias para la provincia. Bueno, pero entonces resulta que la Asamblea Legislativa es la que hace las leyes, se las presenta al presidente, el presidente las veta o no y se las devuelve. Ahora, hicieron una ley según la cual nos rebajaban lo que en Costa Rica se llama el marchamo, que siempre se debe pagar a fin de año, claro, para quitarnos el aguinaldo, enterito, todo está calculado. Bueno, pero el marchamo lo habían rebajado el año pasado y con un razonamiento muy interesante, porque en el marchamo va el derecho de circulación y como nos habían conculcado el derecho de circulación durante varios días a la semana, no habíamos podido circular y como varios fines de semana no habíamos podido circular, entonces tenían que rebajarnos el marchamo, el impuesto por el derecho a circular. Como nos habían dejado circular menos, nos rebajaban. Es un argumento, pero capital. Ahora el presidente no le dio la gana. A ustedes no los dejé circular ciertos días y no les voy a rebajar ni un 5. Ese es el argumento del presidente. Bueno, es un argumento. Pero eso, de que le llega un lunes la ley, la secuestra, se lleva la bola para la casa, la secuestra 8 días y la veta el viernes en la noche y se fuga del país. Y se va para una conferencia de esos ecologistas, de gobiernos ecologistas,
que se ponen de acuerdo en cosas que ya saben que no van a cumplir ninguna. Bueno, y se fuga. Bueno, entonces no la devolvió a la asamblea, y si la devuelve, el lunes comienza la asamblea, pero la asamblea, el lunes comienza el periodo de sesiones extraordinarias, donde no puede ver la asamblea legislativa nada más que leyes que provengan del ejecutivo. No puede coger la ley esta que le vetaron y transformarla y volvérsela a mandar. Entonces, eso es jugar sucio, eso es jugar sucio. Secuestró la ley, la secuestró, como el que se llevó la bola para la casa, como el que tiró el puro al techo. Jugó sucio, nos jugó sucio a todos los costarricenses, y eso no es posible, no es posible. Es una artimaña vergonzosa nunca antes visto en Costa Rica. Bueno, eso de nunca ya lo expliqué, yo lo vi en el 48. Por eso somos bastante viejitos nosotros y vimos eso. Porque la sonada esa fue para quitar el Código de Trabajo, el impuesto sobre la renta. Imagínense, no iba a haber una revolución si habían puesto impuestos sobre la renta, y la Caja Costarricense de Seguro Social, las garantías sociales, etc. Pero gracias a la Iglesia Católica no se perdieron las garantías sociales, porque la Iglesia Católica se plantó. Monseñor Sanabria hizo un pacto, el Pacto de Ochomogo, que se llama, donde participó Manuel Mora, que era un comunista criollo. Comunista criollo, no existe. No existe ningún país comunista. Lo que quedan son satrapías, tiranías vulgares y silvestres. Ahora, entonces, yo estoy muy dolido porque hizo sucio con nuestro juego democrático. Es que la democracia costarricense hay que cuidarla, hay que fomentarla, hay que estudiarla, hay que imbuirla dentro de nuestros hijos y dentro de nuestros nietos. Es algo de que Costa Rica es un país muy especial. Vea qué interesante. Nadie habla de la República de Costa Rica. ¿Te ha oído hablar? Es que la República de Costa Rica, en México dicen la República Mexicana. Los franceses, la République François o francés, bueno, yo qué sé. Me perdona el profesor de francés de mi nieto. Bueno, es la República Francesa. Bueno, aquí esa junta fundadora que hizo de la Segunda República, imagine usted, porque la Primera República era 1848, entonces 1948, pues la Segunda República. Por dicha nadie habla de la Segunda República. Es más, nadie habla de la República de Costa Rica. Es que eso va en contra de la República. No, por dicha hablamos, va en contra de la democracia. Y demos pueblo y kratos gobierno, ¿verdad? Entonces suena más bonito, más profundo que decir república. Pero fue un coup d'etat, un golpe de Estado. Un golpe de Estado que estamos acostumbrados a llamar golpes de Estado a las revueltas latinoamericanas donde se levantan los militares porque les quitaron alguna prebenda, derriban al gobierno y fundan una junta cívico-militar. Entonces meten unos civiles para taparle el ojo al macho, como dicen en México, ¿verdad? Para maquillar el golpe. No, ahí están civiles también. Y después prometen unas elecciones que usualmente son amañadas. Eso era muy usual en Latinoamérica. Ahora, como se ponen castigos internacionales y se bloquean los préstamos y que esto y que el otro, pues nadie se atreve, o pocos se atreven a hacer unas cosas parecidas. Pues se atrevieron en Nicaragua, y lo van a refrendar ahora. El domingo próximo va a haber un remedio de elecciones. Qué interesante, ¿verdad? Eso es, y en Venezuela y en Cuba, y da la casualidad que una de las organizaciones que están más en contra es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha dado la cara, arriesgando todo, en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Claro, la Iglesia Católica, pero la Iglesia somos todos. Recordemos que la Iglesia somos todos. Pero la jerarquía, como se llama ahora, o los obispos,
y la palabra obispo viene del latín episcopos, que a mí no me da miedo, porque como el latín nadie sabe cómo se pronunciaba, porque no habían grabadoras en el tiempo que hablaban latín en Roma, entonces cada quien lo pronuncia como acostumbra. El episcopo es epi, es arriba, escopeo es ver, telescopio, ver de lejos, episcopo, el que ve desde arriba. Entonces, no es que ve desde el cielo, sino que le llegan más información. A la Iglesia Católica le llega una cantidad de información a los obispos fidedigna. Entonces sabe cómo anda el frijol en cada país, para hablar con términos vernáculos, ¿verdad? Ahora, entonces, la Iglesia Católica, a propósito, no ha dicho nada aquí en Costa Rica, pero ha sido un golpe de Estado esto, un coup d'etat. Ahora, y la Asamblea Legislativa ha quedado ha quedado muda, ha quedado anonadada. Y alguien dijo, don Ricardo Jiménez, creo que se lo achacan todo, don Ricardo Jiménez, ¿verdad? Cualquier frase bonita, don Ricardo Jiménez. Entonces, dice que en Costa Rica los escándalos no duran más de 3 días. Este no duró más que un día. Y a mí me llama la atención que ese profesor de francés de un nieto mío está indignadísimo. ¿Cómo no va a estar indignado si viene de la República Francesa, de la que creó la separación del Estado en 3 elementos, ejecutivo, legislativo y judicial, que ha pasado una guerra espantosa? Y nosotros dejamos pasar esto. Ahora, yo espero, no quisiera una sacada de clavo de la Asamblea Legislativa, porque ahora la Asamblea Legislativa, que está muy calladita y muy tranquila, tiene que mandarle en periodos de sesiones extraordinarias el presidente las leyes que quiera que le sean aprobadas. Y vamos a ver lo que va a pasar. Entonces yo me transmito a mi infancia y a mi adolescencia, que era lo que hacíamos con el que jugaba sucio, con que agarraba el palito, lo levantaba y lo tiraba y iba a dar al techo. Y cuando decía, pido las que faltan. ¿Cómo? Si te faltan 75, vaya, cuéntelas. Gané. Él secuestró la bola, se la llevó para la casa, o sea, la ley que había promulgado la Asamblea Legislativa, la secuestró y se esperó hasta el último momento a vetarla, cuando ya la Asamblea no podía hacer nada. Eso fue una triquiñuela vergonzosa, y vergonzosa para la investidura de un presidente, no para fulanos, no para el señor Alvarado, es para la investidura de un presidente. Y hemos quedado en el más soberano ridículo, la democracia costarricense, que es de lo que siempre nos hemos vanagloriado. De 2 cosas, de Keylor Navas y la democracia costarricense, ¿verdad? Entonces, nadie ha dicho nada. Y también la prensa extranjera ha sido muy caritativa con nosotros. Ha sido muy caritativa porque por ningún lado he visto yo, vean lo que pasó en Costa Rica. Pero eso fue lo que pasó en Costa Rica. Y lo que me da más tristeza es que la vida siga adelante como si no hubiera pasado. Pero va a haber, yo creo que una revolución aquí, una revolución electoral en las urnas electorales del primer domingo de febrero. Esto nos los va a pagar ese señor que hizo esa triquiñuela en contra de nuestra democracia. Y muchas gracias por la atención prestada y perdonen pues tanta digresión, pero es que son cosas que no se deben dejar de pasar para educar a nuestros hijos, nuestros nietos y los que tengan bisnietos. Hay que verlos de dónde, qué es una verdadera democracia. Una verdadera democracia no es salir chingo por las calles o con los bustos desnudos, las feministas. No es ir a pintar las paredes.
ni meterse a las iglesias, porque yo tengo derecho a hacer destrozos. No, una verdadera democracia es respetar la ley, y sobre todo la ley fundamental de la República, la Constitución política, que ha sido violada de una forma artera mediante una artimaña vergonzosa que no es digna de un presidente de la República. Y muchas gracias por la paciencia y nos vemos en la próxima.